Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Sino lo que descubrió el equipo de Punto Final es un total contratando, es decir, porque el falsificador como evidencia le entregó la copia de las fichas. Es una cosa, pero ¿cómo tenía las copias de las fichas de inscripción? Y lo que hicieron fue comparar las fichas que ellos recibieron con la ficha real y descubrieron que en 4.039 casos no había coincidencia de la firma, que las firmas habían sido groseramente falsificadas. Disculpen cojudeces. Acá para tener un partido político hay que tener billetera. Vas y te compras a lo que te sacan la firma, para empezar. Ya la noticia venía circulando, la información toda la semana pasada, pero el día de ayer, el programa Punto Final de Latina, que dicho sea de paso, ha cumplido, por lo que recuerdo, 16 años al aire en estos días. Exitosa. Ha presentado un reportaje que es sinceramente contundente. Recibieron hace cerca de 3 meses, entiendo, la información de una persona que era parte de un esquema de falsificación sistemática de firmas que, fíjense ustedes, lo que es el Perú, le prestaba servicios a los partidos políticos para la inscripción de sus partidos. Es decir, uno de los requisitos que tienes en este momento para inscribir un partido político es tener 25 personas afiliadas al partido, para lo cual tienes que llenar una ficha con los datos de la persona y que la persona consigne su firma. Resulta que esta persona sostenía que con información obtenida de las fuentes del RENIEC, es decir, de los datos personales de los ciudadanos, ellos tenían la posibilidad de copiar esa información en las fichas de inscripción de los partidos y poner personas supuestamente expertas en la falsificación, es decir, en la imitación de la firma original que aparecía en la ficha de RENIEC. El primer asunto grave que aparece acá es cómo es posible que tuvieran acceso a esta información. Y resulta que hay una serie de instituciones públicas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y en este caso la Superintendencia de Registros Públicos, donde hay personas que tienen acceso a través de una clave a la información personal de los ciudadanos cuando van a realizar un trámite donde es necesario confirmar su identidad. Entonces se reciben los datos, se entra con la clave y en la pantalla aparece la ficha de RENIEC que tú has llenado para inscribirte como ciudadano activo. Resulta que estaban usando información proveniente de un funcionario de registros públicos llamado Sergio Obdínez Segura Vázquez, pero cuando el reportero, el investigador Cristian Acosta le pregunta a esta persona a la que ubican, él dice que él no usa ese servicio desde el año 2019. Y los requerimientos de la información sobre las personas cuya identidad fue utilizada para falsificar firmas para la inscripción se hicieron mucho después, el año 2021, el año 2022. Es decir, la primera pregunta es ¿cómo es posible que una persona ya no esté activamente usando la clave y la clave siga activa para RENIEC? Es decir, que pueda venir otra persona, quién sabe con qué mecanismos, y haga uso de esa clave para sacar la información de las fichas personales. En segundo lugar, lo que es gravísimo es que esta persona sostiene no solamente esto, que ya es bastante grave, sí que están teniendo acceso a nuestra información personal para hechos delictivos como este, sino lo que descubrió el equipo de Punto Final es un total contratando, es decir, porque el falsificador como evidencia le entregó la copia de las fichas. Es una cosa, pero ¿cómo tenía las copias de las fichas de inscripción? Y lo que hicieron fue comparar las fichas que ellos recibieron con la ficha real y descubrieron que en 4.039 casos no había coincidencia de la firma, que las firmas habían sido groseramente falsificadas. Y se tomaron el trabajo de buscar a 120 personas que aparecían ahí
a preguntarles una por una con la ficha en la mano, ¿usted firmó? ¿Usted está inscrito en este partido? Primero la gente, el partido de... Yo no sé por qué, no importa de quién sea hijo, porque él es responsable de sus actos, ¿no? Miguel del Castillo, y de donde es personero Marco Antonio Ceballos, que recordarán, está implicado en el caso de Susana Villarán, tuvo una participación en el Partido Morado y ahora es el personero legal del partido Primero la Gente. Y resulta que lo que este hombre acredita es que él negoció con ellos y estas 120 personas dijeron que no, que esa no era su firma, y 60 personas aceptaron dar la cara para decir, oiga, ¿cómo es posible que hayan usado mi firma? Pero en 4.039 casos se ha acreditado que la firma es falsificada, y lo que dice este personaje cuyo rostro es cubierto y su voz distorsionada es que sí, pues, son fábricas de firmas y que venden el servicio 6 soles la firmita para que escribas a tu partido. Entonces, si necesitas 5.000, multipliquen por 6. Porque mucho esfuerzo parece que no les cuesta y lo hacen muy rápido. Y es un servicio que no solamente se lo habrían prestado al partido Primero la Gente, sino a otras organizaciones políticas. Es decir, que para hacer un partido en el Perú no necesitas tener ideas, no necesitas tener un proyecto nacional, un equipo de técnicos y de gente calificada para asumir las riendas del país y una fe para compartir en común, para juntos, todos. Disculpen cojudeces. Acá para tener un partido político hay que tener billetera. Vas y te compras a lo que te sacan la firma, para empezar. Y de ahí empiezas a buscar gente que tenga pues alguna presencia o relevancia en algún sector de la sociedad para que te suben votos. Y de ahí vendes, porque venden las candidaturas. Para ser candidato a alcalde tienes que apoquinar, gobernador apoquina, y los precios más altos son por supuesto para diputado y senador, y ni se diga para presidente. Ni se diga, porque en el Perú hay partidos políticos que tú puedes alquilar para ser presidente, candidato a la presidencia de la República. Es decir, ni siquiera te tienes que preocupar de tener un partido con ideología, eso no importa un comino. Con billete te compras la candidatura a la presidencia y empiezas a recorrer el país, dicho sea paso, haciendo el ridículo. Porque gente no tienes, pues. Gente no tienes. Y estás jugándote a ver si te liga. Entonces, eso ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? Del nivel de descomposición, y las evidencias son brutales. Y entiendo que todo este proceso, si es que no está ya, está a punto de entrar en una fase de investigación preliminar de la Fiscalía que tendría que suponer medidas muy severas. Porque no podemos pasar por agua tibia que se pongan sobre la mesa evidencias tan contundentes y no ocurra nada. Y esto no solamente, y lamentablemente, pone en tela de juicio la legitimidad de la inscripción de este partido Primero la Gente y de los otros, porque, o sea, vamos a aceptar que haya gente, porque además el colaborador en esta investigación, el que aporta la información, da detalles. Se supone que tiene en su teléfono el registro de las comunicaciones con el señor Ceballos y el señor del Castillo. Y que además ha dado indicaciones en qué lugares se reunían y cómo el Castillo le pagaba y cómo coordinaban la entrega de los documentos con el personero legal Ceballos. Y ha dado direcciones que no tenía por qué conocer, ni detalles que no tenía por qué conocer, a menos que su historia sea verdadera. Y hay todas las evidencias de que la historia es verdadera. No tiene por qué mentir. El partido Primero la Gente no es en este momento ninguna amenaza que está al borde de gobernar el país. Entonces, sus enemigos quieren detenerlos. Es decir, Marisol Perestello se afilió a este partido. Es más, es activa, integrante de este partido y pretendiente a la candidatura presidencial. Yo no sé si sigue siendo este partido o no a esta hora. O si lo que van a hacer es declarar al partido como agraviado. Porque si esta historia es verdadera, esto no puede terminar en que ya presentaron firma falsa, ya pues entonces que procese. No, señor, han presentado firma falsa para inscribir un partido. Eso es una gravísima violación no solamente a la sociedad,
sino a la gente que de buena fe ha creído en esta organización política, al sistema electoral, es decir, son delitos graves que tienen que ser castigados y que han sido usados como mecanismo, porque todo el tiempo hay una discusión si un partido puede ser una organización criminal, ¿no? Si un partido puede ser el instrumento para cometer delitos. Bueno, si tú metes billete, compras firmas y haces todas las trampas que se hacen, lamentablemente, para inscribir un partido que realmente de partido no tiene nada, al final termina siendo un grupo de gente que se junta con un poco de billete para ver cómo hacen para llegar a puestos públicos, de tener su bancada en el Congreso y a partir de eso influir en la legislación y por lo tanto tener acceso a quienes les interesa que esa ley salga o no, y eso tiene precio en el Perú también, sino que pueden llegar a puestos de gobierno donde se mueven presupuestos gigantescos, y donde lamentablemente está ocurriendo lo que estamos viendo que está ocurriendo. Es decir, la Contraloría todos los años nos repite y nos cuenta cuánto nos robaron este año, 25,000, o sea, el 10% del presupuesto de la República se lo chorean. Y nosotros todos los años nos contentamos con recibir la información. Y las obras tiradas, porque al final lo que les interesa es cobrar la comisión por otorgar la obra, que se la comen además con el pago inicial que después se limita por la restricción, por lo que le han mochado de la comisión y no alcanza para empezar la obra, entonces empiezan las adendas. Esa es la fiesta del Perú. Y así estamos. Y todo comienza en el origen de los partidos políticos y de lo que son. Entonces yo creo que estamos sinceramente en una situación muy grave y que hay que hacer una revisión profunda de todo esto y de los sistemas de control. No puede ser que fallen de esa manera. No puede ser que un equipo periodístico que no tiene los recursos que tiene el aparato del Estado, sino tiene en muchos casos la voluntad, el esfuerzo, el sacrificio de gente que ha dedicado horas de su vida a perseguir esta historia con pasión, pero que lleguen al final a encontrar 4.039 firmas falsificadas en un solo partido. En un solo partido. Y la RENIEC, y el registro de organizaciones políticas y toda la estructura del sistema electoral. Es decir, acá esto está fallando. Y hay sistemas más eficientes de control, no solo el de la huella digital, de la identificación facial. Si está tu firma ahí, tiene que estar tu cara y tienes que ser tú el que está firmando. Y no alguien que consigue con métodos ilegales acceso a la información personal de las fichas de RENIEC y te copia la firma. No podemos permitir que eso siga ocurriendo. Y vamos a ver lo que pasa en los próximos días, pero yo creo que esta es la conclusión de lo que lamentablemente estamos viviendo. La tragedia nacional, esa pregunta que Vargas Llosa se hacía siempre, ¿en qué momento se jodió el Perú? Bueno, el Perú estuvo jodido desde que empezó la República. Exitosa. Pero lo que puede definir por qué estamos como estamos, por qué, por ejemplo, hemos crecido como hemos crecido en términos macroeconómicos y la gente vive como vive. ¿Por qué creen que la gente vive como vive? 75% en la informalidad, en una economía de sobrevivencia. ¿Por qué creen que la gente vive así, con esta calidad de servicios, sin agua, ¿no? Sin servicios elementales, sin educación de calidad, con una salud que da vergüenza, con una infraestructura que avergüenza comparada hasta con la de Bolivia? ¿Por qué hemos dejado la política en manos de gente que no lo merece? Esa es la razón. No hay otra. No hay otra. Porque los políticos que han conducido los destinos del país son en su inmensa mayoría ineptos y corruptos. Ni siquiera tienen la virtud de que roban, pero hacen obras. No, roban y no hacen obras. Eso tiene que cambiar y depende de nosotros, de nadie más. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.